Tras una década como regidor de la Ciudad del Sol, nuestro invitado esta noche dio el salto a la primera línea de la política regional. Lo hizo de la mano de un joven presidente que depositó en él la confianza para gestionar una cartera nada fácil en una comunidad como la nuestra. Nada más y nada menos que la de agua, agricultura, ganadería y pesca. Llevamos 5 años de sequía extrema y los regantes y agricultores vienen de cerrar uno de los años hidrológicos más duros de los que recuerdan y las perspectivas del nuevo no son mucho mejores. ¿Qué otoño nos espera? ¿Habrá restricciones al consumo? ¿Tenemos que empezar a pensar en un nuevo modelo de agricultura donde no tenga tanto peso el regadío? Hoy visita el plató de Tribune el consejero de Agua y Agricultura, Francisco Jodar. 3 caminos, 3 rutas, gramática para comprender hechos, lógica para razonarlos y retórica para expresarlos. Son 3 de las 7 artes liberales relativas a la elocuencia, cuyo propósito es dar al hombre libre conocimiento y destreza. La confluencia de estas 3 artes da origen al Tribune. Buenas noches, preparadas estamos ya para empezar un nuevo programa de Tribune. Saludo ya a mis compañeras María Eugenia Lozano. Buenas noches. Tania, buenas noches. Buenas noches. Pues ahora sí, pasamos ya directamente a presentar al que va a ser nuestro invitado de esta noche, Francisco Jodar. Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca desde hace aproximadamente 6 meses, cuando un día el nuevo presidente de la Comunidad Autónoma descuelga un teléfono, le llama y le dice: le necesito, venga usted a Murcia a hacerse cargo de una cartera cuanto menos complicada. ¿Cómo fue ese aterrizaje y cómo han sido esos primeros 6 meses de llegar a la consejería? Bueno, la verdad es que bastante repentino, demasiado brusco. Se necesitaría un tiempo un poquito más, porque fue la asamblea regional un jueves de pleno, y en el que después, al día siguiente de la toma de posesión del presidente, pues todos estábamos un poquito ahí. Pues eso, no te separes demasiado del teléfono, o sea, que te llamen y tal. Que lo tomas un poco a broma, pero me llama el Ujier, me llama el despacho del presidente, el presidente pues me lo plantea. Que te quiero en el gobierno, necesitamos para hacerte cargo de la cartera de agua, agricultura, ganadería y pesca, me dio las razones y demás, y cuando le pregunté el tiempo que tenía pues para comentarlo con la familia, con los compañeros del equipo de gobierno de Lorca, pues eso eran las 12 del mediodía, y me dijo: mañana a las 11 juras el cargo, así que haz lo que preciso para que mañana por la mañana dejes de ser alcalde y puedas venir a jurar el cargo de consejero. Fue muy repentino, ya digo, pero bueno, al final pues el tiempo que uno tarda en revestirse de ilusión, un nuevo reto, algo nuevo y además algo difícil, ¿no? Difícil como es el tema del agua en estos momentos de extremada gravedad en la sequía, ¿no? Y un tema tan importante para la región de Murcia, para nuestra región, como es el sector primario, agricultura, ganadería y pesca, ¿no? Algo en el que tanto nos jugamos todos los murcianos. Pues como digo, pues un reto ilusionante, y como siempre he tenido ese defecto que nunca he sabido dar la espalda a los retos, siempre me han atraído especialmente, pues estoy en estos momentos recargado de ilusión, con un problema importante, con un tema difícil, tratando de sacarlo adelante. Habla usted de ilusión, pero supongo que también le tuvo que dar un poco de vértigo, teniendo en cuenta en el momento en que ha llegado a la consejería, que hidrológicamente es bastante malo para la región de Murcia. Venimos de un otoño que ha sido muy cálido, con un déficit en la cuenca importante, y parece que el otoño en cuanto a lluvias no va a ser mejor. Da algo más que vértigo, mucho vértigo, miedos y de todo. Tener en cuenta pues es enfrentarse a algo nuevo, cometidos nuevos, nueva gente, nuevo equipo, todo absolutamente nuevo, ¿no? Y sobre todo pues eso, las dificultades del momento, la situación de extremada sequía. Aquí en la región de Murcia siempre hemos estado acostumbrados a la falta de agua. El déficit hídrico en la cuenca del Segura, de la región de Murcia, no es coyuntural, sino es estratégico, prácticamente es algo endémico, ¿no? Pero en estos momentos en los que la sequía afecta a toda España, pues es difícil encontrar recursos alternativos para ir paliando la situación en Murcia. Pero bueno, ahí estamos y se han conseguido pues cuestiones importantes, trabajando codo con el Ministerio,
discutiendo muchas veces y consiguiendo pues las medidas que se han podido conseguir hasta ahora, que del trasvase del mes de mayo no viene ni un solo metro cúbico, pues consiguiendo pues un aporte extraordinario de la desaladora de Torrevieja, en su día 31 hectómetros antes del verano, la apertura de los pozos de sequía del sinclinal de Calasparra, la apertura de los pozos de la Vega Media, la apertura de los pozos de la Vega Baja, el conseguir algo que era francamente difícil, que se autorizara la cesión de derechos de los regantes de Extremera a los regantes del Segura. Ahora la batería de pozos privados del sinclinal de Calasparra, que tienen ya por fin la declaración de impacto ambiental favorable, y estamos esperando la autorización de esos pozos. Las obras que se están haciendo en todas las desaladoras para aumentar la capacidad de producción, las obras que se están ejecutando para llevar energía, un aporte excepcional de energía eléctrica a la desaladora de Torrevieja para duplicar la capacidad de la desalación, en fin, un sinfín de medidas pues, que están colaborando en paliar un poquito la situación difícil de sequía, mientras esperamos que cambie el ciclo climático y que llueva, pero vemos que no llueve y que las posibilidades de conseguir aportes extraordinarios pues cada vez son menores. Mientras tanto, y en paralelo, trabajando pues en ese Pacto Regional del Agua, que nos dé una sola voz a defender en el Pacto Nacional del Agua, que es un objetivo prioritario del gobierno de Mariano Rajoy en estos momentos. Pues aquí el objetivo prioritario del presidente Fernando López Mira fue lo primero que me dijo: tienes que hacerte cargo del agua, tienes que conseguir un pacto regional y tienes que liderar en Madrid, nada menos, ¿no? Liderar en Madrid desde Murcia pues un Pacto Nacional del Agua que dé solución a los problemas hídricos. El planteamiento que nos hemos hecho el presidente y yo es pedir una solución integral para toda España, y dentro de ella pues vendrá la de la región de Murcia también. ¿Y cómo va ese pacto regional? ¿Ya está articulado? ¿Ya han hablado con el Ministerio para ver si se puede impulsar ese Pacto Nacional del Agua, o todavía faltan? El pacto regional es un tema complicado, puesto que si se consigue, que creo que lo podemos conseguir, pues va a ser la primera vez que la región de Murcia pues articule una voz única, todas las fuerzas políticas, con los miembros del sector, con los agricultores y los regantes, tener una postura única. Con eso pretendemos tener una fuerza especial en Madrid, puesto que en el Ministerio en Madrid tienen que recoger las inquietudes, necesidades, exigencias de todo el territorio nacional, y sabemos que hay sitios, y no uno ni dos, que están frontalmente en contra de la política de los trasvases, que al final esa solo puede ser la solución definitiva, ¿no? Pero necesitamos esa fuerza única. Por lo tanto, el Pacto Regional del Agua es necesario, está muy avanzado. Ya hemos mantenido antes del verano y después del verano reuniones con todas las fuerzas políticas, reuniones con el sector, y hay un equipo de expertos en la consejería que son los que se dedican a recoger las aportaciones de todo el mundo, y los del sector, que también nos reunimos con ellos, para redactar un documento único, que es delicado hacerlo, recogiendo las inquietudes de todos. Ya está redactado y dentro de muy pocos días pues les será remitido a todas las fuerzas políticas para que a partir de ahí pues entremos en ese debate de introducir las modificaciones que sean necesarias para conseguir ese pacto regional. No tenemos mucho tiempo, puesto que ya se están desarrollando las entrevistas con la ministra desde todas las regiones para lo del pacto nacional, pero lo tenemos bastante avanzado. ¿Y cuál es la radiografía de la cuenca y la situación un poco de los regantes con esta falta de agua? El arbolado, dicen que ya hay muchas zonas de invernaderos, de arbolado, que están en estado crítico. ¿Cuál es, para que los espectadores sepan a qué nos podemos enfrentar y cuál es la situación actual? Afortunadamente, en la región de Murcia, al contrario de lo que pasa en el resto de España, pues estamos muy acostumbrados a gestionar la sequía, y en eso somos expertos. Y tenemos mucho que enseñar, no solamente al resto de España, sino al resto del mundo, puesto que están viniendo, periódicamente vienen de todos los países del mundo a aprender cómo gestionamos el agua en la región de Murcia, hasta incluso de Israel, han venido a aprender de nosotros, ¿no? Y no solamente eso, que la tarea de investigación la desarrollamos a través de SAMUR, la entidad de saneamiento y depuración de las aguas residuales, sino también del IMIDA, donde investigamos especies más resistentes a las plagas y más resistentes y con menos necesidades de agua, etcétera, ¿no?
se invierten muchos esfuerzos y mucho dinero en investigación y desarrollo, transferencia tecnológica, y al final pues nos hemos vuelto unos expertos. No obstante, ya está faltando agua, ¿no? Pero aquí tenemos las infraestructuras y tenemos el conocimiento para gestionar hasta la última gota de agua. Ahora mismo la radiografía es muy mala, estamos aproximadamente en un 13% la capacidad de los embalses, los de cabecera están incluso menos, están a un 8%, eso es que ya no queda agua prácticamente, ¿no? Entonces pues estamos administrando la poca que nos quede, la que va saliendo de los pozos de sequía, pues con una prudencia extrema naturalmente, que esperamos que cambie el ciclo naturalmente, y mientras tanto pues poniendo en marcha o acelerando, porque hemos puesto en marcha las medidas inmediatas y lo que estamos es acelerando las medidas a medio plazo, como por ejemplo la que mencionaba de la desaladora de Torrevieja, esa línea eléctrica que duplicará la capacidad de producción, la instalación de bastidores nuevos en las desaladoras de la cuenca del Segura, de la región de Murcia, las obras que están en el presupuesto, que estamos intentando acelerarlas para construir presas, el recrecimiento de la presa de Camarillas, que ya existe, la del Ébor, la de las Moreras, que sirvan para cuando llueva retener agua, aparte de frenar escorrentías, pues retener agua, determinadas infraestructuras que se están haciendo para preservar el mar menor, pero que sirven también al mismo tiempo para almacenar agua, como los tanques de tormenta, que previenen para que las escorrentías con los arrastres contaminantes no lleguen al mar menor, pero luego ese agua, una vez decantado, los arrastres sirven también, es decir, pues articulando medidas a medio plazo, haciendo, como se dice, encajes de bolillos para hacer frente a esta situación. Precisamente es una situación complicada, como bien dice, llevamos 5 años de sequía extrema que afecta a la región de Murcia porque somos cuenca deficitaria, pero el resto de España también. Ya estamos viendo cómo la sequía está haciendo estragos en regiones donde antes ni siquiera la conocían. Por eso urge ese Pacto Nacional del Agua, porque al final es un problema de todos. En ese marco los regantes se han mostrado, vienen mostrándose ya desde hace mucho tiempo, muy molestos, realmente, permítame la expresión, cabreados, tanto con los gobiernos de Murcia como con el de Madrid, porque al final es lo mismo, no se termina de llegar a una solución para intentar evitar periodos como este de sequía que estamos atravesando, y al final nos dedicamos todos a mirar al cielo a ver cuándo llueve, porque no somos capaces de buscar una solución eficaz. Bueno, realmente, y en el tiempo que estoy además en la consejería, lo que he podido comprobar pues es efectivamente las decisiones en materia de agua, que es quien tiene las competencias, es el Gobierno central, el Gobierno de Madrid. Nosotros lo que hacemos es coordinarnos con el Gobierno de Madrid, reivindicar, pedir, exigirnos. Y desde luego lo que sí que puedo decir, eso lo saben los regantes, es que nosotros en todo momento hemos estado con ellos, al lado de ellos, y apoyando sus reivindicaciones. Nos va muchísimo, porque, como digo, del agua depende el sector de la economía que es el más importante de la región. Tengamos en cuenta que del sector agroalimentario depende el 24% de la economía regional y casi el 30% de los empleos. La población activa de la región de Murcia está en torno a los 600.000 trabajadores, pues ahora mismo 150.000 empleos, es decir, 150.000 familias dependen de la agricultura. El futuro de la región de Murcia depende de la agricultura. La agricultura es una actividad, pero alrededor de ella hay una serie de actividades conexas también, del tipo logístico, tecnológico y demás, ¿no? Y químico, sanitario y tal, que dependen de la agricultura. Por eso nosotros, nuestra máxima es solucionar el problema del agua. La región de Murcia pues tiene unas virtualidades, que por eso tenemos la agricultura que tenemos, una agricultura pues altamente tecnificada a través de los esfuerzos que se han hecho en desarrollo, en investigación, etcétera, ¿no? Tenemos un clima extraordinario, tenemos una tierra muy fértil, nos falta el agua y tenemos que estar peleando continuamente para solucionar este problema, porque, como digo, gran parte de nuestra economía, de los empleos, a mí me llama muchísimo la atención, ¿no? Cuando oigo en otras regiones pues que lo que queremos es el agua, nos tildan de depredadores del agua, nos tratan de que somos insaciables, cuando en realidad solamente utilizamos el 3% del agua de toda España,
y con eso se consiguen resultados tan extraordinarios como que el 20% de las exportaciones de frutas y verduras de toda España salen de la región de Murcia. Aprovechamos el agua como nadie, ¿no? Sabemos hacerlo y desde luego pues eso es gracias a los agricultores que invierten muchos esfuerzos y saben hacerlo muy bien. Por eso nosotros tenemos que estar junto a ellos y cerca de ellos. Cierto es que los notamos bastante enfadados con decisiones que se toman del Gobierno de España. El Gobierno de España tiene que tener en cuenta los intereses de todo el mundo. No puede adoptar posturas que podrían al final perjudicarnos si extremamos muchísimo las cuestiones, ¿no? Pero los agricultores saben que el Gobierno regional, y además esto desde el momento que me hice cargo de la cartera, Fernando López Miras me lo dijo, el Gobierno regional está siempre junto a los agricultores para defender sus intereses, porque al fin y al cabo es la riqueza de la región de Murcia y es el trabajo de nuestra gente. ¿Y qué le parecería que los regantes convocaran movilizaciones? Por ejemplo, en Almería ya hemos visto que empiezan también ya a salir a la calle y a exigir que les llegue agua porque no pueden, con el agua que les llega, seguir al frente de sus cultivos. Pues las movilizaciones, en fin, depende de cómo se planteen, de qué manera y qué es lo que se pida en ellas. No, una movilización son de una manera y otras son de otra, evidentemente, pues hay que ver de qué forma. Cuando se pide algo justo y se han intentado solucionar un problema por la vía de la negociación, los pactos, por la vía pacífica, y no se ha conseguido, pues está justificado. De otro modo, pues yo creo que siempre he sido partidario de que las movilizaciones tienen que ser el último recurso cuando se han agotado todos, y cuando se trata de pedir en esas movilizaciones algo que es dable, que es posible acceder a ello. Lógicamente, pues por decir una cosa que puede parecer una tontería, no puede haber movilizaciones para pedir que llueva, por ejemplo, ¿no? Para eso sacamos la Fuensanta. Pero yo entiendo a los agricultores, es que es su trabajo, es el pan de sus familias, ¿no? Y es que cuando saben, porque todos lo sabemos, que hay agua suficiente en toda España para todos los territorios y que lo único que hace falta es construir las infraestructuras, es tan lamentable que en la región de Murcia no tengamos agua, nuestros agricultores tengan que estar pendientes siempre de saber si van a tener agua para poder sacar adelante sus cosechas. Eso es tan lamentable como otros territorios en el Estado español que son ribereños de ríos caudalosos y que no pueden y que están pasando dificultades porque no tienen infraestructuras suficientes para aprovechar el agua de esos ríos. Por eso es por lo que defiendo que hay que pedir la solución integral para toda España, la nuestra y la de los terrenos que tienen agua pero que ellos mismos no tienen infraestructuras para poder utilizarlas, construir. Yo voy a apoyar, desde el Gobierno de Murcia vamos a apoyar vuestras reivindicaciones para que tengáis infraestructuras. Vosotros tendréis, cuando tengáis esas infraestructuras, el agua que necesitéis. Después, la que os sobre tiene que venir a los sitios donde hace falta, donde no tenemos esa suerte de tener ese agua. Perdona, Tania. Estábamos hablando de los regantes y su malestar, pero parece ser, os ha dicho desde la Confederación Hidrográfica, que si la cosa sigue así puede haber también restricciones para consumo humano a partir del mes de febrero y de marzo, y entonces quizás ese malestar también se ampliaría al resto de los ciudadanos de a pie. Bueno, restricciones si no llueve, pues como digo, se van agotando los recursos extraordinarios. Yo recuerdo antes del verano que decían que para septiembre iba a haber probablemente restricciones, lo recordaréis, ¿no? Sí, sí. Pues se ha conseguido salvar por una adecuada gestión, ¿no? No hay peligro de restricción para abastecimiento, para agua para beber, pues ya se está diciendo a principios del año que viene, después ya está hablando de febrero, de marzo, ¿no? Poco a poco vamos retrasando eso, esperando que cambie el ciclo. Pues estamos también pendientes de lo que dice AEMED, a ver si hay posibilidad de lluvia, porque nosotros no podemos quedarnos mirando al cielo para solucionar los problemas de los murcianos, pero llega un momento en que las alternativas de conseguir agua se van agotando también. Pues bueno, por eso estamos también trabajando para medidas a medio plazo, aparte de las de a corto plazo. ¿Hay posibilidad de restricción? Sí, esperemos que no llegue a eso. Escuchándole antes sobre los problemas que tenemos en Murcia y otros problemas que existen en otras partes de España con ríos más caudalosos donde precisamente sobra el agua, parece que la política en el caso del agua, más que ser una solución, es el problema en este caso, porque llevamos con ese discurso mucho tiempo de distribuir el agua que sobra, pero no se terminan de poner de acuerdo.
La política tiene que ser una actividad que lo que haga sea solucionar los problemas de la gente, no crearlos. Aquí hubo un momento en el año 2005 en el que se aprobó, después de un gran pacto nacional del agua gestado a lo largo de los 4 años anteriores, pues se aprobó un plan hidrológico nacional que llevaba un trasvase, el trasvase del Ebro, que solucionaba el problema del Levante, ¿no? Se pudo conseguir en esa ocasión. La política consiguió esos pactos, la política después lo destruyó porque fueron temas meramente electoralistas, y yo siempre he mantenido en mi trayectoria a lo largo de la política que cuando el criterio para tomar las decisiones políticas es el criterio del voto, es el de la calculadora de los votos, mal vamos. Aquí hay que hacer lo que se debe hacer con independencia del resultado que pueda dar en votos, porque yo también pienso que al final, si haces lo que debes hacer, si lo haces bien, pues al final la gente te lo va a reconocer, la gente va a confiar en ti, ¿no? Esa es para mí la política del voto, pero en aquella ocasión, pues los murcianos, como nos ha ocurrido en más de una ocasión, pues es que fuimos utilizados como moneda de cambio, fuimos el peón que había que sacrificar en la partida de ajedrez. Un señor necesitaba los votos de Aragón y de Cataluña y le pusieron como condición que tenía que derogar el trasvase del Ebro. Todo el mundo sabe a qué me refiero, a Zapatero, ¿no? Y aquello que ya estaba solucionado, que ya después de mucho trabajo y de muchos consensos se había conseguido, precisamente para obtener los votos, un señor para obtener los votos que necesitaba para ser investido como presidente, pues todo aquello se fue al traste. La política lo creó y al final la política lo destruyó. Es verdad que a veces, lamentablemente, pues ha sido la política quien ha estropeado. Y ahora mismo pues la solución definitiva para toda España, que son los trasvases, pues el trasvase es un término estigmatizado precisamente por la política. Al final la solución son los trasvases. Trasvases no solamente es llevar agua desde una cuenca deficitaria, desde una cuenca excedentaria a una deficitaria, no solamente llevar agua entre cuencas, trasvases también es, dentro de una misma cuenca, llevar agua desde donde está hasta donde hace falta, dentro del mismo territorio. Por lo tanto, llamémosle, si no queremos hablar de trasvases, que nosotros desde el Gobierno regional vamos a seguir llamando a las cosas por su nombre, pero es transferencia, es saber llevar el agua desde donde sobra hasta cuando sobra, hasta donde hace falta. Y en eso, pues ahí siempre lo vamos a defender. Y la política que nosotros queremos utilizar es la política en positivo, la de resolver los problemas. Por eso no estamos pidiendo solución a los problemas de Murcia, estamos pidiendo la solución hídrica, porque es de ser un país civilizado, y cuando solucionemos este problema verdaderamente demostraremos que somos un país civilizado. Lo nuestro ahora mismo es pedir, el Gobierno regional de Murcia pide solución hídrica a los problemas de toda España, y además puedo decir que ahora mismo tenemos el caldo de cultivo necesario, porque la falta de agua no solamente la padecemos en Murcia, que la padecemos siempre, ahora la padecen en toda España. Ahora que yo me reúno con consejeros en Madrid, por ejemplo, el otro día, pues nos entienden, porque ahora lo padecen ellos también. Ahora es el momento para aprovechar, para conseguir, cuando el problema es de todos, es más fácil conseguir la solución. Y el Ministerio, cuando usted se reúne con sus representantes, ¿tienen algún plazo? No sé si están por la labor de sacarlo en un año, ese plan nacional, en 2 años. ¿Tienen algo, les dicen? Porque todo esto, la tramitación luego es muy pesada, y poner a todo el mundo de acuerdo, y claro, mientras van pasando años, incluso legislaturas, pues se necesitan un poco de urgencia. A veces da la sensación también de que el trámite va tan lento y la sequía acucia tanto que no se van a compasar. Ahora lo primero para poder implantar soluciones es poner de acuerdo a la gente. Y eso es hoy muy difícil. Por eso es por lo que hay que dedicarle el tiempo que hay que dedicar a conseguir ese acuerdo, ese gran pacto nacional del agua que hace falta. Y es posible. Ayer precisamente hablaba con el consejero de Aragón. Siempre se han manifestado contrarios a los trasvases en general. Desde Castilla-La Mancha se muestran contrarios a un solo trasvase, el del Tajo Segura. En Aragón siempre lo hemos oído, son contrarios a los trasvases por definición. Pues ayer hablaba con el consejero de Aragón, y en un rato, pues antes de que llegara la ministra, hablaba con él y decía: yo creo que tenemos más puntos de convergencia que de divergencia, tenemos el mismo problema y las soluciones son las infraestructuras. ¿Y sabéis lo que me dijo? Dice: pues tienes razón, ahora tendremos que ponernos de acuerdo en cuáles son las prioridades
qué infraestructuras, qué obras son las que se hacen primero. Hemos dado un gran avance. Ya no niegas la necesidad de los trasvases, ahora solamente pones en cuestión qué obras son las que hay que hacer primero, me supone. Yo creo que eso es un gran paso y un gran avance, motivado precisamente porque ahora mismo el problema también lo tienen ellos y no solamente nosotros. Sería estupendo que ganáramos todos, ¿no? Por fin, en el tema del agua. Es necesario llegar a eso. Yo vengo repitiendo muchas veces en estas semanas atrás, estos meses, una reflexión, ¿no? Los romanos llegaron a ser un pueblo civilizado cuando aprendieron a llevar el agua de un sitio hacia otro a través de los acueductos. Los árabes, en su cultura avanzada en la Edad Media, pues precisamente una de las cosas que más destacaban eran por el tratamiento que hacían, la irrigación y el trasladar el agua a los regadíos. Nosotros no hemos aprendido todavía y nos consideramos una sociedad civilizada. Nosotros, los españoles, que somos modelo solidario a la hora de... somos el país más destacado en la donación de órganos, en donación de sangre, y es increíble pensar que pides sangre, le pides órganos a las personas y te las dan, les pides agua y no te la dan. Esto es algo, yo creo que cultural, y yo creo que tenemos que llegar a ser un país civilizado cuando aprendamos a un elemento tan imprescindible y tan importante como es el agua, y que sobra. Voy a dar un dato, lo estoy dando también últimamente. Libro Blanco del Agua, que es un documento elaborado por expertos. Dice que si sumas el agua que llevan todos los ríos de toda España, suman aproximadamente, dependiendo de cada año, entre 110.000 y 130.000 hectómetros cúbicos al año. ¿Sabéis lo que va al mar de esos 110.000, 120.000 hectómetros? 80.000 hectómetros van al mar todos los años. Y aquí necesitamos 400. ¿Se va a perjudicar el medio ambiente porque de esos 80.000 saquemos 400 de los ríos que sean? Hace falta la interconexión de todas las cuencas para poder llevar el agua de unos sitios para otros. Se puede hablar perfectamente de respeto exhaustivo al medio ambiente, porque además el llevar agua a los sitios donde hace falta también medioambientalmente es positivo. Hablamos de mantener el territorio, de mantener la población en los territorios, de mantenimiento de la actividad rural, del mundo rural. Hablamos de cuestiones ambientalmente destacables también. Es que empiezas a dar razones y al final no llegas a entender cómo en España no hemos sido capaces todavía de resolver esta cuestión cuando se ha resuelto en todo el mundo, porque vas por muchísimos países y ves canales por todos lados que está el agua comunicada por todo el país, y aquí sin embargo no hemos sido capaces todavía. Algún día lo conseguiremos. Esperemos que sea pronto. Usted lo decía, no nos podemos estar quietos mirando al cielo a ver cuando llueve, y precisamente las lluvias, en muchos casos torrenciales, también son un problema para el campo murciano. Estamos esperando que llegan de forma torrencial y nos encontramos con que los cultivos también se han dañado. Se lo digo a colación para volver a hablar de los seguros agrarios, que en este caso la Consejería está haciendo un amplio trabajo en fomentar el que los agricultores contraten estos seguros agrarios, porque luego llegan las lluvias torrenciales y al final nos volvemos a tener otro problema aún más grave. El aseguramiento es necesario porque da seguridad y la seguridad es necesaria, ¿no? Pero claro, eso hay que fomentarlo, hay que concienciar. Para fomentar el aseguramiento agrario, pues lo primero que hace falta es una concienciación y después pues lanzar un estímulo. Este año pues hemos empezado a hacerlo con arreglo a nuestras posibilidades, de manera ciertamente limitada, solamente pues a unas especies agrícolas, a unas variedades, y queremos el año que viene pues ir extendiéndolo, pero lo cierto es que es una cuestión que también pues tenemos que ir un poco bordeando la normativa europea. Por la normativa europea las subvenciones a la actividad privada, a las actividades económicas privadas se limitan, ¿no? Y hay que ir bordeando un poquito. Desde luego hemos sacado una línea de subvenciones este año y el año que viene queremos incrementarla porque creemos en el aseguramiento y creemos que pues hay que extenderlo. Además, si no me equivoco, esos seguros agrarios lo han sacado para líneas de frutales en una primera instancia. Fruta de hueso en una primera instancia. El año que viene queremos extenderlo más. Antes de que pasemos a preguntar una cosa, quería preguntarle por un estudio que está haciendo el CSIC en Lorca sobre la relación de extraer agua subterránea y los movimientos sísmicos. No sé si tiene noticia de algún avance o de algo de lo que están
ellos investigando en este caso? Bueno, se ha oído y se han dicho cosas que muchas veces no solamente no están demostradas, sino que es muy difícil de comprobar, ¿no? Como el sacar agua de los acuíferos, convertir en acuíferos deficitarios, ahora mismo lo son todos los que tenemos en la región de Murcia, o prácticamente todos, casi todos, ¿no? Pues eso puede perjudicar las capas freáticas, puede haber derrumbes internos que hagan que la inestabilidad, que el terreno se vaya hundiendo. Hemos leído noticias que después se han desmentido porque no se ha podido comprobar la realidad de eso. Es un tema difícil de comprobar. Lo cierto es que los acuíferos están sobreexplotados y esta es otra cuestión que tenemos que tener muy en cuenta porque por normativa europea en el 2027 los acuíferos que estén sobreexplotados hay que cerrarlos, es decir, dejar de extraer agua hasta que se recuperen, ¿no? Si coincide en un periodo de sequía, imaginémonos que en un momento como el actual no pudiéramos echar mano de los pozos de sequía que están dándonos agua ahora mismo, sin el trasvase, en situación de trasvase cero, y sin los pozos de sequía, pues porque la desalación solamente no sirve. El agua desalada hay que mezclarla y cuando no viene del trasvase, Tajo Segura, hay que mezclarla con el agua de los pozos para que pueda ser utilizada por la agricultura. Pues nos preocupa bastante, o sea que hay que dejar descansar cuando cambie un poco y no lo podamos permitir, cambie la meteorología, descansar los acuíferos y que se vayan recuperando para que cuando llegue la fecha del 2027 hayamos salido de esa calificación de acuíferos sobreexplotados. ¿Y la evaporación del agua en los pantanos? Que ya también estudios que dicen que se pueden poner como unos paneles o algo e intentar evitar que la poca que tenemos embalsada se evapore. Sí, eso es cierto. Los pantanos no son los embalses tienen una superficie mucho más grande. Los pantanos, le llamamos pantanos a los embalses de regulación, balsas de regulación, ¿no? Ya estamos experimentando la forma de cubrir las balsas para evitar esa evaporación y lo estamos haciendo además con paneles de generadores de energía fotovoltaica, con lo cual conseguimos dos resultados. El otro día en La Hoya, en un embalse de la Comunidad Regante de Lorca, pues inauguramos la segunda planta que ya se inaugura en Lorca en este sentido, de cubrir una balsa con flotadores y placas solares. Frenas la evaporación del agua y al mismo tiempo pues generas energía eléctrica, favoreces el medio ambiente y abaratas pues las impulsiones de agua que los regantes tienen que hacer desde esos embalses para llevarla hasta los regadíos. Al final la I+D+I es fundamental. Va a ser casi más rápido que... Fundamental. La investigación, fijaros que en una cuestión pues tan primaria como, si dijéramos, como el sector primario, la agricultura, la ganadería, pues los temas de agua, las aportaciones tecnológicas son importantísimas. El I+D+I es fundamental. En eso podemos presumir y sacar pecho. Hay datos muy contundentes. En la región de Murcia, por ejemplo, depuramos el 98% de las aguas residuales urbanas. El 98%. Cierto es que hay una directiva europea que obliga a depurar las aguas residuales urbanas. Después, lo que se haga con el agua, pues ya depende de cada cual. La gente normalmente pues lo que hace es depurar el agua para arrojarla a un cauce público una vez depurada. Aquí en la región de Murcia no. En la región de Murcia todas las aguas que depuramos las recogemos y las reutilizamos. Es decir, que de las aguas residuales de la región de Murcia se reutilizan el 98%. La media nacional está en el 6%. Es una diferencia importante. Por eso digo que nosotros pues podemos decir que sabemos cómo aprovechar el agua. La necesidad nos ha obligado, y si hablamos de modernización de regadíos, entubar los regadíos para que vayan por presión evita la evaporación de agua, el riego por goteo, se riega lo estrictamente necesario. Se incluyen, incluso se ponen en determinados terrenos testigos que nos dicen a un sistema informático el nivel de humedad que tiene la tierra, la composición del agua con la que se está regando, el desarrollo de los cultivos hidropónicos, que son cultivos sin tierra, las raíces directamente en un canalillo que transporta el agua con los nutrientes y ese agua se recoge después. Hay incluso instalaciones
de invernaderos que recogen el agua que se condensa por las noches en los plásticos. Hay incluso invernaderos que recogen las aguas una vez que se han utilizado para regar, los fluyentes se vuelven a recoger para reutilizarlos de nuevo. Por eso digo que viene mucha gente a aprender de cómo utilizamos el agua aquí. Cierto es que la necesidad nos obliga, pero también es cierto que el Gobierno de la región de Murcia pues ha invertido muchos recursos y muchos esfuerzos en la investigación para conseguir estos resultados. Y dejando a un lado, aunque es muy interesante, pero su consejería es más grande que el agua, dejando a un lado el tema del agua, mayormente la economía de la región de Murcia depende mucho de la agricultura, usted lo ha comentado antes. ¿Cómo puede afectar las exportaciones de la región el problema del Brexit y también la firma de acuerdos de la Unión Europea con países terceros? Claro, porque no basta con producir bien, que producimos pues muy bien los productos hortofrutícolas, las hortalizas y la fruta de la región de Murcia, aparte de ser de una calidad extraordinaria, pues llevan una garantía sanitaria pues, increíble también, ¿no? Buenos productos con garantía, pero hace falta hacer llegar esos productos a los mercados. Y en eso nuestros agricultores también se han vuelto unos expertos en logística, ¿no? Es increíble lo que son capaces de hacer para transportar materias que son muy perecederas, ¿no? Yo he visitado instalaciones, almacenes en los que están envasando frutas que ponían la fecha de consumir preferentemente, pues faltaban 15 días para que se cumpliese esa fecha, estaban recién envasados y tenían que llegar a Centro Europa todavía, ¿no? O sea, la logística es impresionante. Pero claro, los mercados son los que regulan al final todo esto, ¿no? Y hay competencia de otras regiones y competencia de otros países, ¿no? Fundamentalmente en temas de precios, porque lo que no pueden competir con nosotros, como digo, es en calidad y en garantía sanitaria. Entonces, la situación de los mercados afecta y mucho. El Brexit, pues estamos intentando que la repercusión sea la mínima. De momento vamos salvando los muebles ahí. El veto ruso no, el veto ruso nos ha hecho muchísimo daño y estamos intentando abrir nuevos mercados. Estuvimos hace poco en la Fruit Attraction en Hong Kong, pues y estamos intentando abrir el mercado chino. Son 1.700 millones de consumidores. Si conseguimos entrar ahí, pues habrá campo en el que puedan desarrollarse nuestros agricultores. Y por otro lado, pues también tenemos el problema de la competencia de productos del extranjero que entran en España. Ese fue uno de los temas que tratamos ayer en el Ministerio, ¿no? Y lo que pedíamos los representantes de las comunidades autónomas es información, por lo menos información, y poder opinar en los contratos, en los convenios internacionales que se celebran y que muchas veces, pues para poder exportar, pues digamos, tecnología, maquinaria, pues a cambio te impone el país receptor pues que tú tienes que admitir productos relacionados con la agricultura, productos hortofrutícolas. Pues hay que medir muy bien las fuerzas en este sentido para no perjudicar de manera más importante a un sector que los beneficios que obtiene promocionando otro. Es un tema de verdad importante y yo diría que peliagudo. Vamos a hablar ahora del Mar Menor. Su consejería, cuando usted la tomó posesión de su cargo, medio ambiente ya no estaba enmarcado en agricultura, pero al final es un tema con el que la agricultura está muy pendiente. ¿Cómo se está trabajando desde su consejería para evitar todos los vertidos que hubieron al Mar Menor en la zona del campo de Cartagena y evitar que eso se siga produciendo o reconducir esa situación para que los agricultores de Cartagena tampoco se vean perjudicados? Sí, bueno, aquí trabajamos conjuntamente el consejero que lleva los temas de medio ambiente y la Consejería de Agricultura, porque lógicamente los temas están mezclados, pero no solamente eso, también Fomento tiene mucho que ver, puesto que al final, y esto es lo primero que hay que decir, que los problemas del Mar Menor que vienen de décadas atrás, ¿no? Pues no solamente es motivado por la agricultura, que en parte sí, ¿no? Pero los desarrollos urbanísticos también, ¿no? Lo mismo que las actividades industriales y la minería también, ¿no? Es un poco de todo. La verdad es que bueno, la agricultura pues tiene una parte importante de esta cuestión. ¿Por qué? Porque precisamente son los nutrientes, que son los fertilizantes que se echan a la tierra, esos nutrientes cuando van al Mar Menor
pues unido en determinadas épocas del año, en verano, a las altas temperaturas, producen una eclosión del microplancton, es decir, el desarrollo excesivo de algas unicelulares, que son las que dan ese color verde y esa turbidez a las aguas, ¿no? Bueno, pues eso tenemos que atajarlo y desde luego pues estamos tomando medidas importantes y poniendo en marcha proyectos y estudiando otros proyectos nuevos. Desde luego lo que tenemos que evitar es que se produzcan vertidos al Mar Menor. La manera de hacerlo pues es coger los vertidos, los rechazos de las desaladoras, los rechazos de las desalobradoras y los lixiviados de la agricultura, tratarlos previamente para extraer de ellos los nitratos y después el rechazo, que ya es limpio, ya lo único que tiene es sal, pues a través de los emisarios submarinos lanzarlo al Mar Mayor, como los emisarios submarinos de las desaladoras. Eso soluciona una parte del problema. La otra parte del problema es regular los efectos de la agricultura sobre el Mar Menor. Hay un decreto que está aprobado, que está en tramitación como proyecto de ley en la Asamblea, que estamos tratando de modular un poquito porque la verdad es que por los partidos políticos se han introducido determinadas enmiendas que serían excesivamente gravosas para la agricultura, pero ya hay un decreto que está en vigor y que establece medidas. Por parte del Ministerio hay un estudio que se está terminando ya sobre cuál es la mejor solución y por parte del Gobierno regional pues hemos estado colaborando, haciendo por ejemplo experiencias pilotos en desnitrificación, unas desnitrificadoras con el uso de materia vegetal que han dado un resultado extraordinario, eliminan el 98% de los nitratos. Hemos puesto esos resultados a disposición del comité científico, fue un comité que se constituyó precisamente para estudiar y aconsejar las mejores soluciones al Mar Menor, ¿no? Y hemos ofrecido estas experiencias para implantarlas a la salida de las estaciones depuradoras de aguas residuales, a la salida de las desaladoras, de las desalobradoras, para quitarle los nitratos y que no perjudiquen al Mar Menor, porque no es suficiente además con evitar las escorrentías hacia el Mar Menor, los vertidos en superficie. Sabemos que el Mar Menor y el acuífero del campo de Cartagena funcionan por el sistema de vasos comunicantes, es decir, que por debajo de la superficie del suelo se filtran también en un sentido o en otro. Hay veces que pasa agua del Mar Menor al acuífero y cuando el acuífero está muy alto, al contrario, pasa agua del acuífero al Mar Menor y ese agua lleva nitratos. Tenemos que evitar también esas filtraciones. ¿Cómo? Extrayendo. Hace falta extraer agua del acuífero del Mar Menor y tratarla, naturalmente, utilizarla para el regadío, tratarla y tratar después los rechazos. Pero también estamos trabajando en sistemas del control de los lixiviados. También hay un proyecto que está desarrollando el Ministerio, establece una red que capte las escorrentías subterráneas antes de que lleguen al Mar Menor para recogerlas, tratarlas y convertirlas en agua utilizable. Proyectos que hemos puesto a disposición del comité científico para que lo estudie y nos diga si es o no aconsejable, como una red lisimétrica a través de 30 lisímetros diferentes que estudien pues dónde están esas posibles corrientes de agua y cuál es su composición. Hay muchos proyectos que están en marcha, se ha avanzado mucho en el Mar Menor, pero creo que estamos camino de darle la solución definitiva. Esto evidentemente requiere esfuerzos económicos, tiempo y estudio. Hablamos de agua y de agricultura, pero antes de terminar la entrevista también queremos hablar algo, aunque sea poco, de ganadería y pesca. En el sector ganadero, si no me equivoco, la próxima semana se celebra una nueva edición de SEPOR, que este año creo que celebra su 50 aniversario y es uno de los puntos de encuentro más importantes para el sector. Sí, no, pero no poco, hay que hablar mucho, porque la ganadería es una actividad muy importante para la región de Murcia. La región de Murcia es un emporio ganadero de primer orden, sobre todo pues en el tema del porcino, pero en el resto de especies también. Hay aproximadamente unas 5.000 granjas en la región de Murcia. 5.000 granjas son muchas, tengamos en cuenta que es una comunidad autónoma uniprovincial pequeña, que nuestra superficie son 13.000 kilómetros cuadrados, que tenemos 1,5 millones de habitantes en toda la región y que tener 5.000 explotaciones ganaderas es una cantidad importante. El movimiento económico de la ganadería es muy importante. El porcino es el más importante, pero también tenemos una cabaña muy grande de bovino,
de ovino y de caprino y de productos que salen precisamente de esa ganadería. Y es posible, dentro de unos días se abre Sepor, el 50 aniversario, las bodas de oro, de una feria que nació pues, con mucha modestia y muchísima humildad hace 50 años como Semana Provincial del Ganado Porcino, después se transformó en Feria Porcina del Sureste, después en Semana Nacional del Ganado Porcino, para pasar hoy a ser un evento internacional y ser además pues, la feria del porcino la más importante, aparte de la más antigua, la más importante de España, ¿no? Y además que produce muchísima utilidad a los ganaderos. Precisamente con esa finalidad se estableció y se inventó, ¿no?, ser una herramienta en manos de los ganaderos. Y yo creo que lo más destacable de la Semana Porcina de Lorca es precisamente pues, las actividades que se realizan en ella, las actividades científicas, los simposios, el de porcinocultura, el de ovino de carne, el de ganado aviar, las conferencias que se celebran también de caprino, de ovino, aportan muchísimo a los ganaderos, ¿no? Y es una feria además muy especial porque tiene otras virtualidades, además de ser una feria profesional, pues está muy imbricada también en la sociedad lorquina. Es una feria que tiene un componente lúdico importante, un componente gastronómico, folclórico muy destacable y que atrae a muchísima gente, ¿no? Yo creo que la afluencia de visitantes que tiene la Semana Porcina es muy destacable. Este año probablemente, esperemos, será el último que se celebra fuera del recinto de Santa Quiteria, que era un recinto ya muy viejo, muy antiguo, y que el terremoto del 2011 pues, terminó de romperlo, y que bueno, pues está en la fase final de la edificación del gran recinto de ferias y congresos de Santa Quiteria en Lorca, que el año que viene probablemente pues, ya podrá acoger la Semana Porcina en su seno. Además, vale. Además, en esta edición se va a apostar especialmente por la innovación, la comercialización y la información. ¿Ese es el futuro del sector? Eso siempre ha sido, en todas las ediciones de Sepor, ha sido los cursos de formación de información, los simposios, las jornadas que se celebran, pues ha sido lo más destacable. En esta edición, aparte de todo eso, que vuelven a ser contenidos, las exposiciones de muestras de ganado vivo, etcétera, pues se quiere dedicar un apartado especial a homenajear pues, a todos los que a lo largo de estos 50 años, desde los inicios, apostaron por la Semana Porcina y han conseguido a que llegue a ser lo que es hoy. Pasamos eso, porque me imagino que estaremos acabando la última, una pregunta del sector pesquero. Oye, Cabo Tiñoso ha sido declarado por el Ministerio Reserva Marina. ¿Eso qué significa para nuestra región? Bueno, la pesca es muy destacable en la región de Murcia. La pesca tradicional, la pesca se divide en dos apartados importantes, la pesca tradicional y luego la acuicultura. En la acuicultura pues somos una potencia. La región de Murcia es la primera productora en atún rojo, la primera productora en lubina y en dorada, los primeros en toda España, ¿no? Y la pesca tradicional es una actividad muy destacable, tiene un rendimiento económico destacable también, pero aparte de eso, pues desde el punto de vista cultural yo creo que es muy, muy protegible. ¿Qué significa? Pues que hayamos implantado un nuevo parque marítimo natural en Cabo Tiñoso. Ya existe uno, desde hace 20 años viene funcionando, el de Cabo de Palos, Islas Hormigas, que después de 20 años pues ya es ahora cuando se ven los resultados potentes, ¿no?, de regeneración de especies, de regeneración de suelos marinos, y ahora mismo pues es auténticamente destacable, no solamente en lo que reporta a los pescadores, sino también en la actividad turística, el buceo. El poder bajar, es un lujo poder bajar a bucear y ver pues, todo lo que hay en el subsuelo después de haber estado protegido y demás, ¿no? Bueno, pues ha dado tan buen resultado que nos decidimos desde la región de Murcia pues, a proteger, conseguir un nuevo espacio protegido, ¿no?, que es el de Cabo Tiñoso, que no solamente nosotros lo protegimos en el mes de junio, sino que además hace unos días en el Boletín Oficial se consideró también por la Administración del Estado como parque natural. Vinieron a verlo del Ministerio la Directora General de pesca, ¿no? Y lo que pretendemos es extender esos beneficios que ya teníamos en el de Cabo de Palos, Islas Hormigas, a Cabo Tiñoso, pues que además de conseguir un espacio natural, de proteger el medio ambiente,
etcétera, pues también estamos protegiendo la pesca artesanal, que muchas veces pues se ve perjudicada por el excesivo número de capturas, por el furtivismo y por la disminución de las especies que puedan capturar, ¿no? Por lo tanto, pues son todo beneficios y con esa intención pues hemos implantado ese nuevo parque marítimo natural. Estamos llegando ya casi al final, pero antes de marcharnos hemos hablado de muchísimas cosas, de muchos retos y mucho trabajo por delante el que tiene la Consejería. El próximo 2019 tenemos elecciones. Hasta que llegue ese momento, ¿cuál sería el objetivo que se marca su consejería y con el que se quedaría satisfecho de conseguir antes de que llegaran esos nuevos comicios? Bueno, pues en materia de agua, que es de lo primero que hemos hablado, naturalmente, pues seguir acelerando, implantando las medidas a medio plazo que están en marcha y las que estamos estudiando. Un objetivo fundamental, el que me marcó el presidente Fernando López Miras, el conseguir en la región el pacto regional y a nivel nacional el Pacto Nacional del Agua, conseguir la solución definitiva. Yo muchas veces digo que es comparable a la situación que tienen nuestros agricultores, que hacen una inversión en preparar la tierra, en contratar mano de obra, en comprar las semillas, en comprar los fertilizantes y después no saben si van a tener el agua necesaria para poder sacar adelante sus cosechas. Imaginémonos al industrial que compra un terreno, edifica una fábrica, compra la materia prima, la maquinaria, contrata a los obreros y no sabe si va a tener electricidad para hacer funcionar las máquinas, ¿no? Pues hay que dar la solución definitiva en temas de agua, ¿no? Esa es la cuestión fundamental, ese es el horizonte que me marco de aquí a final de legislatura para conseguir, ¿no? O intentar avanzar de una manera importante en estos temas. Pero en ese caso, por ejemplo, el pacto regional del agua se lo ve factible, a lo mejor el nacional no, porque necesita mucho más tiempo, pero el pacto regional sí sería... Está muy avanzado, hemos tenido muchas reuniones y yo creo que nos vamos a poner todos de acuerdo, todos menos una fuerza política, Yo Podemos, que decidió desmarcarse desde el principio, porque por principio ellos no pueden estar de acuerdo en nada, parece ser que es uno de sus principios programáticos, ¿no? Entonces, pero todas las demás fuerzas sí ya hemos contrastado y en lo fundamental, en lo principal estamos de acuerdo, hay una gran coincidencia. Diferimos en cuestiones de matiz que podemos acomodar para sacar un texto. Yo creo que esto es posible y todas las fuerzas políticas, menos Podemos, como digo, pues los veo interesados en conseguir ese pacto, de resolver problemas para la gente, ¿no? Por lo tanto es posible. Y con respecto a la pregunta, pues más horizontes que nos marcamos, pues hay que seguir investigando, hay que seguir avanzando, ¿eh? Y desde luego pues hay dos organismos, pues uno es el SAMUR y el otro es el IMIDA. IMIDA pues a mí me ha maravillado, lo que he visto cuando lo he conocido es pues un organismo muy desconocido en la región de Murcia y en España, ¿no? Pero lleva hacia adelante nada menos que 80 proyectos de investigación, hay aproximadamente, creo recordar, pues unos 75 investigadores dentro. Hace muy poco nombramos el nuevo director por exigencia de los propios trabajadores e investigadores del IMIDA. Voy a mantener dentro de pocos días pues una reunión con ellos para la cuestión de la situación en cuanto a empleo laboral dentro de las estructuras del IMIDA. Una de las cuestiones que planteé ayer precisamente en esa reunión ministerial a la ministra para que se llevara a Europa precisamente es la necesidad de seguir contando con fondos europeos para financiar los costosos que son los proyectos de investigación, pues por lo tanto la actividad investigadora, la de transferencia tecnológica, hay que seguir impulsándola, nos ha aportado mucho, nos ha aportado muchísimo, y también pues seguir avanzando en la apertura de nuevos mercados para los productos hortofrutícolas y ganaderos de la región de Murcia. Pues básicamente pues estas son las cuestiones que nos podemos plantear en un año y medio, un poquito más que queda de legislatura. No son pocas y son cuanto menos ambiciosas. Le deseamos toda la suerte del mundo para conseguirlas, porque será en beneficio de los agricultores de la región de Murcia y por extensión de todos nosotros. Consejero, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotras y suerte en esa tarea. Muchísimas gracias y ha sido un placer. Chicas, hasta la semana que viene, y ya saben que ustedes tienen una cita con nosotros la próxima semana. Hasta entonces, que sean felices.